Bueno, está Juan Raúl con nosotros. Mi querido Juan, te abrazo. Buen día y bienvenido. Buen día, un gran gusto estar como todos los miércoles con ustedes. ¿Sabés que caí en la cuenta? Yo no lo sabía, te soy franco. No que Lula cumpliese un 27 de octubre años. De hecho, hoy Lula está cumpliendo 76. 76. Porque aunque uno no lo sepa, igual las redes se encargan de hacértelo saber, ¿no? Pero lo que no tenía presente, casi que lo leí de casualidad, es que el 27 de octubre del 2002, o sea, un domingo en el que fue su cumpleaños, Lula, en segunda vuelta, fue electo por primera vez presidente del Brasil. Entonces me pareció que de alguna manera la mesa estaba servida porque Lula vuelve a ser noticia. Me pregunto si alguna vez dejó de serlo, pero en todo caso, las encuestas en Brasil hablan de cara a la próxima elección, que será una puja brutal entre el expresidente Lula y el actual presidente Bolsonaro, que no la está pasando bien, porque además no la está pasando bien desde la perspectiva de las encuestas que favorecen a Lula, pero también hay noticias acerca de circunstancias que lo colocan a él, bueno, como muy, entre otras cosas, mira, cito la BBC para hacer lo más escueto posible. Bolsonaro, ¿qué consecuencias puede tener para el mandatario que haya sido acusado por 9 crímenes en el Senado por su respuesta a la pandemia? Fue acusado por crímenes de lesa humanidad. Les recuerdo que son 600.000 los muertos brasileños durante la gripeciña, como en su momento la llamó Bolsonaro. Bueno, pero volviendo a Lula, Juan Raúl, es ideal que seas vos quien trate este tema aquí en La Mañana en Camino, porque, entre otras cosas, vos conocés a Lula y lo conocés desde hace muchas décadas, ¿verdad? Sí, es imposible que me olvide la fecha del cumpleaños de Lula porque es al día siguiente el cumpleaños de mi madre. Entonces siempre que lo festejábamos nos acordamos, mañana es el cumpleaños de Lula. Mamá ayer hubiera cumplido 101 años, ¿no? Mirá vos. Y bueno, sí, yo cada tanto cuelgo, es más, lo voy a hacer cuando termine el programa. La primer foto con Lula. Me Lula decepcionás, Juan, pensé que la tendrías ahí arriba. Vos venías a los estudios muchas veces munido de ella y hoy no la trajiste. sí, es una foto muy reveladora del paso del tiempo, porque él está muy joven, pero yo estoy irreconocible. Está Diego Achar también en la foto. Cuando Lula nos recibió en San Paulo, en la primera visita que hicimos de la Convergencia Democrática en el exilio, Lula todavía no había fundado el PT. Era un dirigente gremial que ya se veía que iba más y un brasilero muy prestigioso, muy allegado a Darcy Ribeiro, Neiva Moreira, casado con una uruguaya, fue el que nos hizo el contacto, pero después Lula, a su vez, fue el que nos organizó toda la agenda de esa primera visita al Brasil con la importancia que yo tenía, porque era ya la actividad más cercana geográficamente al Uruguay. Nos arregló, por ejemplo, allí mismo en San Pablo, donde él estaba, una entrevista con el cardenal Pablo Evaristo Arns. Bueno, y todo eso le dio un marco a aquella visita que hicimos con Diego Brasil muy importante. Y desde entonces armamos una amistad muy entrañable. Cuando el PIT-CNT hizo un acto pidiendo la libertad de Lula enfrente a la Embajada del Brasil, me hizo el altísimo honor de invitarme a hacer uso de la palabra. Después, cuando el PIT-CNT también organizó, fundamentalmente con integrantes del Sindicato del Gas, hizo una visita a Curitiba, donde estaba preso Lula, me invitaron a mí a acompañarlos. Me acuerdo que vinieron con nosotros Larbanoy y Carrero, que le hicieron una serenata. No nos autorizaron a la delegación como tal, no nos autorizaron a visitarlo, pero mirá, dos cardenales aparecen en la historia. El arzobispo de Curitiba, la segunda diócesis en importancia del Brasil, Monseñor Peruso,
un hombre de un humor incontenible, una cosa increíble. Yo recuerdo a alguna gente del PIT-CNT que era marxista, que eran, no todos, pero habían algunos que eran ateos por definición ideológica y no podían creer, se imaginaban que un cardenal era otra cosa que lo que era Monseñor Perús, un hombre lleno de humor, de picardía, bueno. Y entonces lo que sí logramos, bueno, así son las cosas en muchos países, para bien y para mal. Cuando vas con el cardenal Peruso no necesitas autorización. Él estaba en la jefatura de policía de Curitiba. Entonces Ajá. Toda la delegación le mandó una carta y yo pude, del brazo del cardenal Peruso, ingresar sin presentar documentos ni nada. Ahí le conté a Lula, lo vi preso, le conté que al día siguiente, a la hora que iba a ser la serenata de la Rabanal Carrero, que viajaron especialmente para ello, y él abrió su ventana y la volvió a cerrar, no le permitían tenerla abierta, pero simplemente como una señal de acá estoy, los estoy escuchando. Bueno, hoy Lula cumple 77 años, la fecha redonda, los 75 años, y en el momento político que vivía él y que vivía el Brasil, el año pasado tuvo una conmemoración muy grande. Hoy él se iba a trasladar al estado de Pernambuco, de donde es originario, aunque bueno, las raíces de su niñez son muy tristes, ¿no? De un hogar muy lleno de privaciones materiales al extremo y de sufrimiento de abusos por parte del padre, etc. Luego él se cría lejos de Pernambuco con su madre y sus hermanos. Pero nadie permitía imaginar cuando lo conocimos con Diego que iba a ser presidente del Brasil. ¿Cuál es la situación hoy? Bueno, estamos prácticamente un año de las elecciones. Lula va a tener 76 años. Está perfectamente, además hay gente que lo lleva bien y que lo lleva mal, en condiciones intelectuales, físicas, mentales, anímicas, para ser candidato a la presidencia de la República. Las encuestas, como tú bien indicaban, hacen coincidir el momento de más baja popularidad del presidente del Brasil con un momento de alza de Lula. Hace apenas un mes y medio se cerró la última de las causas, y no se cerró por sobreseimiento, por prescripción, se cerró porque se constató por parte de la Corte Suprema de Justicia de este gobierno, es decir, con ministros designados con venia del Senado por este mismo gobierno, resolvieron que el juez Moro había manipulado la información y los testimonios para hacer aparecer como que se decían cosas que no se decían, y se le bueno, no existe jurídicamente la declaración de inocencia, pero se declaró sí la no culpabilidad. No es que no hay suficientes pruebas y por eso cerramos el expediente. Todo esto después de haber estado más de un año preso. Entonces, hoy las encuestas están dando muy parejas, todas las empresas encuestadoras, que si los dos candidatos fueran Luis Ignacio Lula da Silva y el actual presidente, como tú decías recién, bueno, Lula lo estaría duplicando, no habría segunda vuelta. Ahora, hace pocos días, que a alguno le habrá llamado la atención, yo confieso que a mí no, Lula anunció que en abril del año que viene recién va a decir si va a ser candidato o no. ¿Por qué es esto? Porque está dudando. Yo creo que no está dudando. Yo creo que Lula lo que quiere es ser candidato, pero para ganar. Entonces quiere evitar, desde mi punto de vista, dos cosas. El desgaste de una candidatura demasiado larga, es decir, él la corta muchos meses lanzándola en abril y le da el tiempo para hacer la campaña electoral. De hecho, su existencia, su aparición en público, cada vez que hace una declaración, bueno, es parte de una campaña electoral, aunque no sea formalmente proselitismo partidario. Pero sobre todo, yo creo que lo que debiera de estar preocupando a Lula, y me imagino que así es que si los candidatos son Bolsonaro y Lula, Lula lo duplica y no hay segunda vuelta. El propio expresidente Fernando Henrique Cardoso se reunió ya 2 veces y es inminente su anuncio de que va a apoyar la candidatura de Lula.
muchos sectores de centro, centro izquierda ni que hablar, pero centro un poquito inclinados hacia el conservadurismo, ante la debacle de Bolsonaro, están anunciando que van a apoyar a Lula. Todo esto puede generar las condiciones para que aparezca un candidato de centro que le dispute a Lula. Yo creo que no el liderazgo de la oposición, pero sí, bueno, aspirar a que haya una segunda vuelta y ver cómo se define el tema. De Esto hecho, también... sabés que, Juan querido, hoy más temprano, desde Paso de los Toros, el oyente Eduardo adelantaba su pregunta para vos, señalando, preguntale a Juan Raúl si comparte que la centro derecha y la derecha menos radical estarían apoyando a Lula. Hoy están, y por eso hay algunos sectores que se están organizando para ver si dentro de ese conglomerado puede hacer aparecer un candidato que le dispute ese espacio. Porque hoy Lula está de Bolsonaro, ni siquiera de Bolsonaro, del centro político hacia la izquierda tiene todo, pero está ganando cada vez más terreno del centro hacia sectores más conservadores tradicionalmente, pero que hoy, ante lo que se sabe que fue el manipuleo de su encarcelamiento y ante la catástrofe que ha significado Bolsonaro, bueno, están apostando a poder hacer aparecer un candidato nuevo. Creo que eso es lo que Lula con mucha habilidad está manejando. Creo que por eso es que hoy, el día de su cumpleaños, anuncia que recién en abril va a dar a conocer su decisión final sobre si es candidato o no. Yo creo que ya la tiene tomada. No lo quiere formalizar todavía. Y sigue trabajando en el electorado donde él crece. El electorado de centro-izquierda, de la izquierda lo va a tener. Él ahora está trabajando el electorado que puede definir la elección con los guarismos actuales. ¿Por qué duplicar al presidente de la República? Lo mismo, cuidado, ¿no? Lo mismo está ocurriendo en filas de Bolsonaro. Hay mucha gente dentro de las propias Fuerzas Armadas brasileras que está tratando de presionar a Bolsonaro para que no se presente. Pero, claro, irracionalmente, si el otro lo está duplicando, no sería sensato presentarse. Ajá. Pero en estas cosas la racionalidad fría da lugar a otros sentimientos, pasiones. Es un fenómeno, en el fondo, muy parecido al que se vivió en Estados Unidos, simplemente que había grupos conservadores que seguían apoyando a Trump, mientras que prácticamente la base social de Bolsonaro se vino abajo. Entonces, hay un artículo, estimado Juan, que publica El País de Madrid bajo el título El tiempo le da la razón a Lula, al hombre que presidió Brasil entre 2003 y 2011 le toca hilar fino para alejar a Bolsonaro del poder. Agrega, a un año de las elecciones presidenciales en Brasil, el izquierdista Lula da Silva tiene el camino despejado para dar la batalla frente al presidente Jair Bolsonaro de extrema derecha. Lula recuperó los derechos políticos en marzo pasado cuando el Tribunal Supremo brasileño anuló las 2 condenas por corrupción que mantuvieron preso 19 meses al líder del Partido de los Trabajadores y que por decisión de esa misma corte le impidieron medirse en las urnas con Bolsonaro en 2018. Bueno, asuntos a los que ya aludiste. El artículo es naturalmente más largo, pero agrega, entre otros asuntos, salvo sorpresa mayúscula, tanto Lula como Bolsonaro serán candidatos en las elecciones a doble vuelta previstas para octubre del 2022. El dirigente del PT lidera las encuestas con holgura, pero es improbable que los votos de la izquierda por sí solos logren derrotar al ultra Bolsonaro. Lula entonces necesita forjar una amplia alianza como la que le dio su primera victoria electoral en su 4º intento hace casi 2 décadas. Tiene a su favor la erosión de Bolsonaro por los 600.000 muertos que ha dejado en Brasil la COVID-19. Bueno, además el juicio político, es decir, la denuncia, ¿verdad?, de la que dábamos cuenta citando hace minutos a la BBC. Pero en todo caso agrega el artículo y sobre esto te pido opinión. Muchos brasileños se han arrepentido de haber votado al militar retirado, pero eso no implica disposición
a apoyar al Partido de los Trabajadores dentro de un año, aunque el odio a Lula y a su partido pierde fuerza mientras el antibolsonarismo avanza. Lula, que a lo largo de su carrera ha demostrado ser un buen estratega, deberá hilar fino para construir una coalición que diluya el rechazo que todavía suscita y aúne fuerzas suficientes para convertir la presidencia del populista de ultraderecha en una pesadilla pasajera. El artículo, Bueno, repito, es de Diario El País de Madrid. Si me decías... yo coincido totalmente y creo que Lula justamente, si hay algo que hace bien es hilar fino, creo que la expresión es la expresión adecuada. El hecho de que la difusión que se le ha dado a las conversaciones, que todo Madrid lo sabe, como dice, en este caso sería todo Brasil lo sabe, que ya está la decisión tomada, pero la búsqueda de la alianza y el acuerdo con Fernando Enrique Cardoso va en esa dirección. Yo me imagino también que probablemente él cree, como en el Uruguay ha ocurrido en algunas instancias, una especie de alianza, aunque él no va a dejar de ser del PT, pero que facilite para los que siempre han estado enfrentados al PT en esta elección votar a Lula también, llamarle Alianza Democrática. Y el tema de Bolsonaro es un tema muy complicado por la caída de su prestigio, por los duros enfrentamientos que ha tenido con la justicia y los enfrentamientos que ha tenido con las propias Fuerzas Armadas, que siguen teniendo en Brasil un poder muy grande. Y al mismo tiempo, bueno, esto del COVID no es un tema menor. Brasil es el segundo país en el mundo en cantidad de muertos, no solamente por los índices de Harvard, es decir, por millón de habitantes, sino en términos absolutos. Tiene más muertos Brasil que la República Popular China. Es segundo solo después de Estados Unidos, que lo supera en población enormemente. Entonces creo que todo esto, tal como si las elecciones fueran hoy, ganaba Lula y festejaba su cumpleaños feliz de la vida. Pero creo que ha tenido la sensatez y la inteligencia de moverse sabiendo que las elecciones no son hoy, son dentro de un año. Y que tiene que facilitarle el voto a aquellos que dicen, nos habíamos equivocado con Lula. Pero claro, a mí no me hagan votar al PT, que es la izquierda trabajadora. Un momentito. Entonces, esos sectores yo creo que él está tejiendo para que en vez de presentar una candidatura alternativa, tengan las vías electorales, legales y jurídicas que le permitan acompañar su candidatura. Hay que recordar, un poco en el arranque lo enmarcábamos, Juan, que el Senado de Brasil pide el procesamiento de Bolsonaro por crímenes contra la humanidad. Estoy citando El País de Madrid y El País de Montevideo. Jair Bolsonaro fue acusado formalmente de crímenes contra la humanidad. Pero acá, si querés, y casi como una pregunta apoyada en una hipótesis, en el artículo de El País de Madrid también se hablaba la necesidad de vencer el odio que de pronto ha sido como, se ha transformado paulatinamente o rápidamente, vos nos podrás decir, en un actor más en las distintas campañas electorales, ¿verdad? Es común, y Uruguay no está ajeno del todo, según mi mirada, a este fenómeno. Es común que hablemos de política y que personas hablen de política y aludan a la política apoyados no en el universo de las ideas, de los conceptos, bueno, de lo que uno piensa que está mejor, sino en el concepto del odio y del desprecio, ¿no? Y me pregunto si Lula y lo que representa Lula, el PT y lo que representa el PT, y ya habrán, más allá de que pueda ser decepcionante Bolsonaro para buena parte del público brasileño, si habrán superado esa lógica del odio y del desprecio que en muy buena medida cunde y fue muy importante en la conducta de muchos ciudadanos. No sé, no Mira, sé qué opinas al respecto. yo esto lo viví en carne propia cuando fuimos junto con dirigentes del PIT-CNT y con la Bernay Carrero a acampar enfrente de la jefatura, literalmente acampar,
enfrente a la jefatura de policía de Curitiba. La jefatura de policía queda en un barrio alto y está considerada la ciudad como una de las más clasistas, entre comillas, más de odio de clases. Y bueno, era muy notorio ver cómo la gente que pasaba muy elegantemente vestida nos miraba con furia, no con discrepancia, con furia. Yo creo que Lula es consciente de eso y por eso me parece que va a tratar de que no se polarice entre PT versus anti-PT, sino Lula como salida para un estancamiento político de Brasil o no Lula. Ahora, es curioso porque las dos estrategias opuestas, en extremos opuestos, son las que conducen a estas políticas de polarización que van de la mano del odio. La opción binaria, o Bolsonaro o Lula. Yo estoy deseando que sea así porque yo tengo mi corazoncito y para qué voy a mentir, yo quiero que gane Lula. Pero me doy cuenta que dividir a Brasil entre Lula anti-Lula, Bolsonaro anti-Bolsonaro, y conduce a una polarización que viene de la mano en estos tiempos políticos que vivimos con el odio. Pero la otra opción, la que vivió el Perú, la que vivió Ecuador, que hoy el presidente está tambaleando, no se sabe si mañana amanece presidente o no, el presidente Lasso, que asumió hace tan poco después de las elecciones del 11 de abril. Bueno, que es la multiplicidad de opciones. Cuando no hay corrientes importantes, yo creo que en eso, aunque me parece que estamos perdiendo algunos referentes en materia de respeto a la opinión ajena en el Uruguay, pero esta especie de cosa de tres partidos en Uruguay le ha dado mayor equilibrio. Cuando la opción es binaria o cuando la opción se multiplican tantas opciones, hay 18 bancadas parlamentarias distintas en el Perú y tenemos un presidente que logró armar una mayoría parlamentaria con la mayoría de los partidos, pero sin el de él mismo, del cual fue expulsado. Bueno, esta atomización del sistema político conduce al odio y la opción binaria, sí, yo debo reconocer que conduce también a una polarización que genera los enfrentamientos más radicales, como ocurrieron en Estados Unidos, que terminaron con un intento de toma del Congreso cuando ya había perdido las elecciones Donald Trump. Sí, también yo no descartaría, te lo estoy tirando porque para conocer tu opinión, ¿no? Que estas denuncias para Bolsonaro, denuncias por supuesto sobre las cuales siento que el Senado tiene derecho a formular, pero quiero decir, andás a ver si no generan en parte de la opinión pública un efecto exactamente el contrario, ¿no? Es esa idea que Bolsonaro ha desarrollado bastante bien, algo así como yo soy una especie de intruso y a mí me tratan mal los grandes medios de comunicación, los poderes fácticos, el establishment, ¿no? Una razón más para la victimización. Sí, sobre todo, Ale, que la denuncia en el Senado está planteada como la antesala para, si el Senado se pronuncia que los crímenes fueron de lesa humanidad, sería la antesala para presentar una denuncia ante la Corte de Roma, que curiosamente se llama de Roma, pero funciona en La Haya, la Corte Penal Internacional, se llama de Roma porque surge de los tratados de jurisdicción internacional en materia de estos delitos, en materia penal, pero la sede es en La Haya. Y la idea de los senadores que están promoviendo esta iniciativa es terminar con una denuncia por delito de lesa humanidad en La Haya. Bien. Bueno, estamos pensando el final. Juan, déjame leer algunos mensajes que han llegado para no ser descortés con el público. Dice, dice Mari, a los blancos no le falta nada, están en todas las... Bueno, perdón, es de otro tema. Omar dice, perdón, pensé que estábamos de Brasil y acá. En Brasil la población es de 213 millones, en Brasil se muere por violencia, extrema pobreza y enfermedad y de viejo. No justifico, solo critico que se vea lo malo cuando me sirve y no todo bien. No entendí del todo el aporte, Omar, desde dónde viene
y hacia dónde vas. Eduardo dice, Lula cumple la misma edad con la que el Papa Francisco asume como pontífice. ¿Los números son números o son porfías del destino? Depende. Esto lo dice Omar. Carolina dice, brillante, como siempre, Juan Raúl. Por ahí había leído, Luis dice, aquí en Uruguay somos 3 millones y tenemos 6.070 muertes por el virus. En proporción estamos casi igual. Bueno, si me lo planteas así, no sé si no estamos peor en proporción. Sí, sí, bueno, eso dicen los índices de Harvard, ¿no? Bueno, en fin, esto a propósito de enlaces con la realidad. El aporte de Luis era respondiendo al aporte de Omar, que llegan todos a través del chat en nuestro canal YouTube La Mañana en Camino. Juan, querido, te dejo un abrazo bien grande. Bueno, un abrazo muy grande y nos encontramos el miércoles que viene. No deje de agendarte un día dentro de un mes más o menos, porque tengo un amigo que se casa y me dijo que quiere invitarte, ¿sí? Bueno, está. Allí estaré. No Vamos falta. arriba.